Las 8:11, continuamos en Radio Análisis y en esta mañana del 2 de mayo queremos dar lugar a una conversación a propósito de un libro que hemos tenido la ocasión y el agrado de leer. Además, yo quiero aprovechar de agradecer a Seibo Ediciones por haberme hecho llegar este libro y por haberme planteado entre varios otros que lo tomara y que lo leyera. Porque se trata además en el contexto de los 50 años de recordar y de volver a revisar ciertos hechos. Este libro se llama Carmelo, matar dos veces a un mismo hombre, de Andrés López Aguad y de Camilo Pérez Alvear, y que, bueno, vuelve sobre un episodio de nuestra historia, uno de los que también de alguna manera tuvieron mayor notoriedad durante la dictadura, y que fue el asesinato del diplomático español Carmelo Soria. Tenemos acá en nuestro estudio precisamente a uno de sus autores, Andrés López Aguad. Andrés, buenos días, bienvenido. Muchas gracias por poder conversar sobre este tema. Gracias a ustedes por la invitación, estimado. Sí. Andrés, tan joven, sí, ¿no? Y preocupado de un hecho tan aparentemente antiguo. Cuéntanos eso, ¿por qué? Sí, yo tengo 27 años y mi coautor Camilo tiene 31 años. Así que, no, 33 años. Así que somos gente joven, sub 40, periodistas que, si bien somos post-dictadura, somos hijos de la transición en el fondo, sentimos que al final del día, desde el periodismo, hay una deuda pendiente, uno, con la investigación en el mundo más joven, y dos, con los temas de memoria respecto a la dictadura. Tomamos este caso casi por casualidad. Llegamos por un trabajo de la universidad, ¿cierto? Nos bajaron el tema principal y buscando un nuevo tema llegamos con el nombre de Carmen Soria. Por mi parte, al menos, desde mucho desconocimiento, yo nunca había escuchado el nombre de Carmelo Soria antes de conversar con su hija Carmen. Y cuando empecé a involucrarme en el caso, empecé a leer la historia, empecé a escucharla, escuché a su familia, sentí un poco de vergüenza al comienzo, de decir, chuta, algo que parece tan lejano, el año 76, parece que no está tan lejano. Son heridas que todavía no sanan, son cicatrices frescas. Entonces, ¿cómo es vivirlo desde la juventud del periodismo? Yo diría que como una oportunidad de entender el periodismo como una puerta, sobre todo en este año tan importante, para poner sobre la mesa hechos que todavía no han cerrado. ¿Por qué específicamente el caso de Carmelo Soria, Andrés, si habiendo un interés en lo ocurrido durante el periodo, uno podría haber elegido entre miles de víctimas? Miles. Yo creo que lo principal ahí tiene que ver con el acceso. Porque la familia Soria González Vera no es una familia que suela hablar de este tema. Claro, Carmen Soria, que es la hija de Carmelo, es más mediática, ¿cierto? En los 90 estuvo distintos medios de comunicación, suele hablar de este caso, pero su madre, Laura González Vera, hace años que no tenía una aparición pública respecto al caso. Su hijo Luis Soria tampoco, la hija Laura Soria tampoco. Entonces yo creo que, esto ya nos lo comentó Carmen más adelante, que desde la juventud y esta un poco pasión por esta investigación, esta obsesión, es que Carmen decidió abrirnos las puertas de su corazón y permitir que abracemos historia con rabia. Entonces, ¿por qué este caso? Yo diría que tiene que ver por el acceso a la familia, porque uno tiene que siempre construir, considero yo, en el libro, más allá de solo la declaración judicial, la resolución, que muchas veces son datos bien fríos. Es importante darle gran parte de la carne del texto, es lo que vive la familia, ¿no? Y creo que ese acceso nos permitió dotar de esa carne al texto. Sí, bueno, tenemos que decir que cuando ocurren hechos de notorio conocimiento público, como el asesinato de Carmelo Soria, no solamente uno termina hablando de un asesinato, sino que termina investigando y haciéndose preguntas de manera explícita a veces o de manera implícita a otras, sobre cómo funcionan ciertos sectores o ciertas instituciones en la sociedad chilena. No quiero preguntarte así tan directamente por qué el libro se llama Matar dos veces a un mismo hombre, porque creo que eso lo tienen que ver nuestros lectores, pero sí ir preguntándote algunas cosas que dan cuenta de por qué este caso se vuelve especialmente importante, además de por el hecho mismo de que un diplomático haya sido asesinado.
Partamos por las circunstancias y por las versiones públicas. Aquí hubo una operación muy directa de la DINA, pero al mismo tiempo una construcción mediática donde lo primero que se dijo, y de hecho ahí el libro muestra, si uno va a la prensa de la época en las horas inmediatamente posteriores al hallazgo del cadáver de Carmelo Soria, fue que se había tratado de un accidente automovilístico como consecuencia del exceso del alcohol, ¿no? Del consumo de alcohol. Bueno, hablemos de eso por un lado, ¿no? De por qué la DINA se fija en Carmelo Soria, y aprovecho de preguntarte al tiro, Andrés, de tu mirada sobre el rol que le ocupa a la prensa en esto que sostuvo esta versión durante mucho tiempo, además. Sí, hay distintas tesis respecto a por qué agarran a Carmelo Soria. En el libro se esbozan varias de esas tesis. La principal, cierto, claro, es que Carmelo Soria, comunista, español y chileno, colaboraba activamente con el frente de propaganda del partido desde distintos espacios más clandestinos. Por ejemplo, la revista Dulce Patria, acá en la Universidad de Chile, que tras que Fernando Ortiz asume el partido, el comité central, es Carmelo Soria quien queda a cargo de esta distribución editorial. Entonces, a partir de eso, sumado a que con su condición funcionario internacional permitió el asilo de distintas personas en distintas embajadas, en su propia casa. Entonces fueron distintos elementos que construyeron un contexto que permitió que Carmelo Soria quedara como, digamos, en la mira de la DINA, ¿no? Y claro, como tú decías, el 14 de julio de 1976, Carmelo Soria es secuestrado en la calle por agentes disfrazados de carabineros. Lo llevan a la casa de Michael Townley en Locurro, el asesino confeso de Orlando Letelier. Allí es interrogado, es torturado y finalmente asesinado. Y como tú bien planteabas, se genera todo este montaje, muy mal montaje, yo encuentro, de la DINA, como de quien tiene el poder absoluto, para hacer parecer esto un suicidio o un accidente, yo diría, de crónica roja, digamos, en el que a él lo llenan de alcohol contra su voluntad. La alcoholemia es muy alta y él no tenía autorización para beber ni bebía hace bastante tiempo. Se le encuentra una carta en el bolsillo de su vestón que asegura que un amigo de él, sin nombre, puede confirmar la infidelidad de su mujer. Entonces, los agentes fueron dejando varios elementos para construir esta versión oficial, ¿no? Bastante siniestra, por lo menos. Bastante siniestra, claro. Y el cuerpo de Carmelo aparece y... Da cuenta de la gente, de la calaña de la gente que estaba a cargo de los aparatos de seguridad del país en la época. Usted lo ha dicho, Sí, estimado. Claro, sí. es que, o sea, efectivamente eso es como el piso 1, ¿no? Porque Sí. el piso 2 es lo que tú planteabas recién respecto a cómo los medios de la época, y que se narra en detalle en el libro, simplemente replicaron la versión oficial, ¿ya? Esto es un tipo que está afectado por una relación de infidelidad de su mujer, por tanto decidió beber alcohol esa noche, ir al casino, que estaba cerrado el casino, y en ese noche de despecho terminó volcando su vehículo en el cerro. Entonces esa fue la versión que repitieron los medios como La Tercera, el Mercurio, y que hasta el día de hoy no se han hecho cargo. Presentaron esto como una crónica roja, sin fuentes, solamente replicando la versión oficial. Y en el libro está ahí bien narrado. Sí. Estamos conversando con Andrés López Abuata a propósito de este libro recientemente publicado y que recomendamos, lo estamos mostrando ahí en la pantalla. Carmelo, matar dos veces a un mismo hombre, coescrito con Camilo Pérez Alvear. Andrés, bueno, ocurrió todo esto durante la dictadura, esta versión oficial, esta complicidad de cierta prensa con los montajes, que la hemos conocido en varios otros casos. Y uno hubiera esperado que una vez terminada la dictadura entonces se abrieran los caminos de la justicia. Pero ahí hay otro momento que es súper importante donde también el libro da cuenta de una mirada crítica de cómo se comportaron los gobiernos de la transición, fundamentalmente en relación a algunos elementos que eran muy importantes para esclarecer este caso y condenar a los culpables. Correcto. Hablemos de eso. Tiene que ver con el título, sin dar spoiler, es precisamente eso. Carmen Soria nos dijo, cuando lo entrevistamos una vez, a mi padre lo matan 2 veces. Lo mata primero la dictadura y luego la democracia. Y se refiere concretamente al año 96, cuando el caso es amnistiado, ¿no? Se ampara en el decreto de ley de amnistía, que básicamente promueve la impunidad y deja libres a quienes hayan cometido crímenes entre el 73 y el 78. Ajá. Entonces este caso calzaba dentro de... Pero al tratarse de un funcionario internacional superior, Chile estaría violando ciertos tratados internacionales
y por tanto no podría amnistiar a los criminales del caso de Carmelo Soria. Y la primera traba, en el fondo, era que los gobiernos de la Concertación eran los únicos, Cancillería particularmente, me refiero al hoy senador José Miguel Insulza, tuvo que certificar la calidad de funcionario internacional de Carmelo Soria para que finalmente no pudiesen ser amnistiados los asesinos. Cosa que no ocurrió en 2 ocasiones. El año 94 y el año 96, él tuvo la posibilidad de decir: Carmelo Soria es funcionario internacional, como lo dice Naciones Unidas, como se ha planteado desde... Que no era un invento, o sea, no un invento, los mismos organismos internacionales lo señalaban como uno de los suyos. 3 secretarios generales de Naciones Unidas respaldaron que Carmelo Soria era un funcionario internacional superior y que por tanto le correspondía protección. Al parecer no fue suficiente para que Cancillería lo determinara como tal. Y eso fue la, digamos, punta del iceberg. Pero yo quiero ser bien claro, si uno puede leer el libro, uno sabe y se da cuenta que la Concertación puso un freno de manos para que el caso Soria no tuviera justicia. Lo que te planteo de José Miguel Insulza es la punta del iceberg. Después viene el presidente Elwin, jamás se reunió con Carmen Soria, y cuando estuvo en España no declaró en el caso Pinochet que se construyó a partir del caso Soria. El presidente Frey tampoco recibió a Carmen, y el presidente Frey ascendió, después tuvo que vetarlo, a uno de los miembros de la Brigada Mulchen, condenado hoy como autor del crimen de Carmelo Soria a general, alto mando. Entonces hay una serie de elementos que ponen sobre la mesa que promover la impunidad en este caso para la Concertación era mantener el orden institucional, ¿no? Porque la Brigada Mulchen eran agentes de élite, eran oficiales del primer anillo de seguridad de Augusto Pinochet. Entonces, tocar a sus hombres podía también desestabilizar el orden institucional, sobre todo a comienzos de los 90. Entonces, esta segunda pata, como de cuál fue el rol de los gobiernos de la Concertación, yo te diría que tiene que ver con eso. Sí. Y no fue hasta principios de los 2000 en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado de Chile a reconocer la calidad del funcionario internacional del señor Soria, que lo hicieron. Sí, bueno, Andrés, volvamos a lo que te decía al principio, esto de ser joven, que no es ni una virtud, no es un defecto, es lo que es nomás. Tú naciste a finales del gobierno del presidente Elwin, principio del gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle, y Camilo a principio del gobierno del presidente Elwin, por lo tanto eres de aquellos que biográficamente pertenecen a esa generación que no tiene vivencias, ¿no? De lo que ocurrió antes, durante la dictadura. Bueno, reconstruyendo esta historia como investigador, como periodista, como autor, ¿qué se te parece? ¿Qué reflexión se te parece que quizás no veías o que no tenías claro cuando empezaste con la investigación de este libro? Una muy buena pregunta. Yo creo que lo central tiene que ver con la doctrina Elwin, fíjate. Creo que cuando uno investiga esto y entiende, como lo plantean los mismos protagonistas de la transición, llega a entender el contexto, Pinochet estaba en el poder, qué sé yo. Revisando este caso me permitió llegar a la siguiente reflexión, y es que uno podría ser comprensivo de esta figura del contexto en el año 90, cuando Pinochet estaba recién salido y el presidente Elwin estaba recién asumido. Y se genera esta doctrina, ¿cierto?, de toda la verdad y justicia en medida de lo posible. Y uno se da cuenta que investigando, esa doctrina fue muy cómoda para la Concertación, fue muy cómoda para las Fuerzas Armadas, fue muy cómoda para los agentes de inteligencia, fue muy cómoda para el Poder Judicial, hasta el día de hoy. Una entrevista, por ejemplo, ahí en el libro al ministro Lamberto Cisternas, que en el 2019 zanjó este caso y respaldó el derecho a la amnistía de uno de los agentes. 2019 estoy hablando. Sí. Ya Pinochet muy lejos del poder. Entonces, mi mayor reflexión de esta investigación yo creo que es que la doctrina Elwin debió ser un desde y realmente se convirtió en un hasta. Eso creo que es bien interesante analizar periodísticamente sobre todo. Sí, bueno, no podemos soslayar que esta entrevista que estamos haciendo con Andrés López Aguat, autor del libro Carmelo, matar 2 veces a un mismo hombre, se está haciendo en el contexto de los 50 años del golpe de Estado, del golpe de 1973. ¿Qué piensas que un libro como este podría contribuir a un año como este? Yo
Yo creo que a un año como este y sobre todo a un mes podría ser como este, y es que a fin de mes muy probablemente, o tercera semana de mayo, el caso Soria se va a ver en la segunda sala penal de la Corte Suprema en su última etapa. 47 años después vamos a saber, ¿habrá o no justicia en este caso? Entonces, partiendo por ese pequeño empujoncito de poner ciertos temas sobre la mesa. Pero respecto a los 50 años, yo creo que tiene que ver con de velar que hay muchos temas de crímenes de lesa humanidad que hasta el día de hoy no se han cerrado, no solo en la justicia, sino me refiero también en las vivencias de muchos miles de familiares que hasta el día de hoy siguen buscando justicia. Carmen Soria, la hija de Carmelo Soria, el día de hoy puede encontrarse con los asesinos de su padre en el supermercado. Entonces, 47 años después del crimen, 50 del golpe militar, es una realidad que sigue sumamente latente. Entonces, el aporte desde la investigación periodística a la memoria también tiene que ser un aporte, digamos, un punto de inflexión en estos 50 años a la hora de entender la verdad, más allá de la verdad, sino que también como un aporte hacia la justicia que está avanzando este año. Carmelo Soria, un diplomático de origen español, pero avecindado en Chile, como decía Andrés López Abad, asesinado el año 1976, expuesta a su familia completa a una versión siniestra de las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos, con una prensa cómplice a los montajes durante muchos años también, con una transición que parece no haber sido capaz de hacerse cargo de las demandas de justicia, como ocurre en este caso, pero también como la hemos escuchado en muchos otros, y con un crimen que judicialmente aún no termina por resolverse. Pero bueno, la memoria es persistente, prueba de ello es este libro, esta investigación periodística que saludamos y recomendamos, Carmelo, matar 2 veces a un mismo hombre. Hemos tenido en nuestro estudio a uno de sus autores, Andrés López Aguat. Andrés, muchas gracias por haber venido esta mañana y por esta conversación. Gracias, maestro. A ustedes. Son las 8:28, vamos a un breve alto y continuamos con las conversaciones en este día, martes.